Bienvenidos una vez más a esta Infocámara TV, una nueva edición en la que esperamos aclararle por lo menos algunos conceptos legislativos en este caso. Vamos a empezar hoy en colaboración, como siempre, con la Nueva Crónica de León, con dos medidas interesantes publicadas recientemente, una en mayo por Junta de Castilla y León, como es la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León, y la otra más reciente de Gobierno de España. Vamos a ver qué ocurre con esa compensación a arrendadores y propietarios por la suspensión de desahucios y lanzamientos ahora durante la pandemia. Contamos con Luis Lobato Pozuelo, asesor jurídico de la Cámara de la Propiedad Urbana. Cuando quieras, Luis. Gracias, Miguel Ángel. En esta ocasión vamos a comentar sobre algunas de las nuevas medidas que se han acordado recientemente en favor de los arrendadores y de los propietarios, como son, de una parte, la compensación a los arrendadores y a los propietarios de viviendas por la suspensión de los procedimientos de desahucio o lanzamiento consecuencia de la pandemia por el COVID-2019 e incluso sus prórrogas. Actualmente está prorrogado hasta el 9 de agosto del 2021. Y de otra parte, otra nueva medida que es la bonificación, casi exención total, del impuesto de sucesiones y donaciones en la Junta de Castilla y León, según reciente ley del mes pasado, de 8 de mayo de 2021. En cuanto a la primera de las cuestiones, es decir, la compensación económica a los arrendadores o a los propietarios consecuencia de esta suspensión de los desahucios y de los lanzamientos, pues tenemos que decir que ya desde diciembre del año pasado se contempló por primera vez, mediante un decreto del Gobierno, esa posibilidad de que los propietarios y los arrendadores pudieran solicitar y obtener una compensación económica si se procedía a la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos. Posteriormente, el mes pasado, y en previsión de la finalización del estado de alarma, pues el Gobierno también, mediante decreto, lo que hizo fue prorrogar esta suspensión hasta el 9 de agosto del 2021. Y en consecuencia, pues finalmente, en este mismo mes, el Real Decreto 401 del 2021, de 9 de junio del 21, pues lo que hace es establecer ya los requisitos para la solicitud y la obtención de esa compensación económica hasta un mes después del plazo de suspensión de los desahucios, es decir, hasta el 9 de septiembre del 2021. En cuanto al procedimiento y solicitud y los requisitos para obtener esa compensación, pues hay que decir inicialmente que, claro, es a instancia de parte, es decir, a requerimiento de los interesados. Como decíamos, el plazo finaliza el 9 de septiembre del 2021. Con la solicitud, pues habrá que hacer una exposición razonada y justificada relativa a todo el plazo de suspensión, y dice el decreto hasta el alzamiento o levantamiento de esa medida de suspensión o hasta el 9 de agosto del 2021 como fecha tope, y eso pues permite razonablemente plantearse, o una cuestión controvertida, sobre si es susceptible de compensación económica una suspensión que se dilate más allá del 9 de agosto del 2021, porque el decreto dice hasta el alzamiento de la medida o hasta el 9 de agosto del 2021. Y así, por ejemplo, si se suspende un desahucio y un lanzamiento en julio de este año y se reanuda en septiembre o en octubre del 21, pues con esta limitación que marca la ley de o hasta el 9 de agosto del 21, pareciera que a lo peor esas suspensiones pues no serían susceptibles de compensación. Vale, la compensación económica pues se cuantifica en base al valor medio del precio del alquiler de una vivienda de idénticas características y ubicación a la que es objeto del procedimiento judicial suspendido, salvo que la renta contractual vigente fuese inferior, en cuyo caso pues se va a aplicar esta renta, la contractual. También incluye la compensación los demás gastos corrientes que el arrendador justifique que ha soportado a su cargo, como pueden ser los servicios y los suministros, siempre que estuvieran a su nombre y los hubiera pagado.
Y finalmente, en el caso de los propietarios, porque decimos la compensación comprende no solo a los arrendadores, sino a propietarios de viviendas que hubieran sido ocupadas, por ejemplo, sin título. Y entonces, en este caso, pues también establece el decreto una compensación económica, pero para ello hay que acreditar un perjuicio económico consecuencia de haber tenido o haber estado la vivienda ofertada en venta o en alquiler y, fundamentalmente, con carácter previo a la ocupación de dicha vivienda pues por el ocupante. Bueno, la segunda cuestión que decíamos novedosa, bueno, del mes pasado, mayo del 2021, es la casi exención total o bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León. Tenemos que decir que la Junta de Castilla y León, pues finalmente, aunque no sin bastante retraso, pues ha cumplido con una de sus promesas electorales del 2019, aunque sea casi a mitad de legislatura, y de conformidad con la Ley 3/2021, de 3 de mayo del 2021, pues ha establecido esta bonificación del 99% en la liquidación de los impuestos de sucesiones y donaciones. Ya anteriormente existía una reducción por parentesco de hasta 60.000 euros y también existía una reducción general de los primeros 400.000 euros. En cuanto a los requisitos para esta bonificación del 99%, pues tenemos que decir que esta ley contempla tanto el impuesto de sucesiones como el de donaciones. Ambos se refieren a transmisiones lucrativas o gratuitas, no onerosas, pero en el primer caso es transmisiones mortis causa y en el segundo caso es transmisiones inter vivos. Entonces, en el impuesto de sucesiones se comprende también, para esta bonificación del 99%, las cantidades percibidas por los beneficiarios de los seguros de vida que integren esa herencia. Y en cuanto al impuesto de donaciones, pues establece la ley dos requisitos, que son, uno, obviamente, que conste en documento público, bueno, ya era así siempre que se trate de inmuebles, y dos, que si se trata de cantidades en metálico, pues hay que justificar el origen de los fondos y además dejar constancia de ello en la escritura de la donación. Y en los dos casos, tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de donaciones, pues hay que destacar que esa bonificación solo lo es cuando el beneficiario sea o bien el cónyuge o descendientes o ascendientes o adoptantes o adoptados, es decir, no se refiere a las demás personas vinculadas por cualquier otro parentesco. Y esto es todo, salvo las aclaraciones que procedan pues después en un turno de preguntas. Primera pregunta, Luis. ¿Quién puede solicitar la compensación económica en los casos de suspensión de un desahucio o lanzamiento? Bueno, pues en primer lugar hay que distinguir entre los arrendadores y los propietarios. Los arrendadores que pueden solicitar la compensación son aquellos que tengan arrendatarios de vivienda, o sea, solo para viviendas, no para locales. Y siempre que su arrendatario esté en una condición de vulnerabilidad acreditada y que durante los 3 meses desde esa declaración de situación de vulnerabilidad, pues la Administración no hubiese adoptado las medidas adecuadas para atender a esa situación. En cuanto a los propietarios, es decir, no tienen arrendatarios, sino que tengan, por ejemplo, la vivienda ocupada pues por una persona que no tiene título, pues también ha de concurrir en esta persona la situación de vulnerabilidad y del mismo modo que durante el plazo de 3 meses desde esa declaración de vulnerabilidad no se hubieran adoptado las medidas, pero el propietario tendrá que acreditar que un perjuicio económico, consecuencia de haber tenido la vivienda en alquiler o en oferta de venta con carácter previo a la ocupación. Y es importante reiterar que el plazo de solicitud, porque como la prórroga o la moratoria última para la suspensión de desahucios y lanzamientos era hasta una fecha un poco particular, el 9 de agosto del 21, pues el plazo finaliza un mes después, es decir, habrá que estar pendiente a eso mismo porque termina en 9 de septiembre del 2021. En segundo lugar, la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones supone que ya no hay que presentar a liquidar el impuesto. Pues no.
Vamos a ver, la ley 3/2021 no contempla esa posibilidad. Aunque oigamos que está bonificado al 99%, casi exento, eso no nos priva o no nos condiciona el hecho de que haya que presentar la liquidación del impuesto de sucesiones, aunque sea, si es el caso, pues a cuota cero, pero hay que presentarlo, es necesario y obligatorio. Por último, Luis, ¿es recomendable entonces hacer transmisiones o donaciones en vida como anticipo de la herencia futura o por otros motivos? ¿Qué otras consecuencias fiscales puede tener? Bueno, pues a pesar de que parece que, dicho la expresión vulgar, que se abre el melón con el tema de la bonificación del 99%, pues es prudente valorar o ponderar la concurrencia de otros impuestos. Por ejemplo, al tiempo de aceptar una donación, pues si en la compraventa la plusvalía es a cargo del transmitente, del vendedor, en la donación la plusvalía es a cargo del donatario, del que la acepta. Y entonces es importante valorar pues cuál sea esa cuantía, es decir, qué cargos o qué gastos vamos a tener consecuencia de esa donación que aceptamos. Y el impuesto de la plusvalía pues es un impuesto importante. Pero es que además se pueden generar también otras cargas impositivas, como puede ser, y en contra de lo que pudiera parecer, pues a cargo del donante se puede generar un incremento patrimonial, porque Hacienda presume que, consecuencia de esa transmisión, pues puede haberse generado un incremento patrimonial consistente en la diferencia de valor entre el tiempo de adquisición por el donante y el tiempo de transmisión por el donante. Y entonces, salvo que se acredite que ha habido una minoración, pues el donante tendrá que tributar y pagar ese incremento patrimonial. Y finalmente, pues también es prudente considerar, habría que hacer un supuesto o una ficción por parte del donatario, del que acepta la herencia, pues porque la titularidad de varios bienes inmuebles que pudiera recibir por donación, pues resulta que van a incrementar el rendimiento del capital inmobiliario en su declaración de la renta, y eso pudiera ser que diera lugar a incrementar su base imponible junto con los demás rendimientos objeto de tributación del trabajo, el capital mobiliario, y entonces pues supondría que al final pues si le salía a devolver, pues le sale a devolver menos, o si le sale a pagar, pues le sale a pagar más. Entonces estas consideraciones deberían de tenerse en cuenta o planificarse al tiempo de decir, bueno, pues voy a aceptar una donación, sí o no, me resulta económicamente rentable, fiscalmente positivo. Bueno, pues estas todas cosas hay que estudiarlas. Muchas gracias, Luis. Esperamos haberles clarificado algunos conceptos básicos, al menos, en estos dos puntos, la verdad, muy interesantes. La compensación de arrendadores y propietarios en el caso de suspensión de lanzamientos y procedimientos. Ya vemos que estos procedimientos se están dilatando mucho en el tiempo. Al menos hay una posibilidad de recuperar algo en concepto de indemnización. Veremos la agilidad del proceso si no echa para atrás a muchos arrendadores. Y por otra parte, el impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León, la bonificación, una medida importante, pero que hay que mirar con cuidado, es decir, no se abre la mano para que ahora una transmisión de inmuebles, una donación a hijos, sea totalmente gratuita, por las implicaciones que tiene en otros impuestos que pueden ser muy importantes. Es una medida, pues, la vemos bastante adecuada para transmisiones de metálico. En ese caso es más fácil y, desde luego, con menor trascendencia fiscal. Gracias a la Nueva Crónica de León, y les esperamos en la Cámara de la Propiedad Urbana en la próxima edición de Infocámara TV.